Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Voy a compartirles la pantalla para poderles presentar. ¿Me pudieran confirmar, por favor, si se me escucha y se ve bien todo? Todo excelente, Luis Gerardo. Se ve y se escucha. Excelente. Perfecto. Pues les agradezco mucho. Es un honor estar aquí en este espacio con ustedes. Espero que sea un espacio también grato y que les sirva como una perspectiva nueva sobre estos temas. Entonces, igualmente, por favor, si tienen alguna pregunta, vamos a tener un espacio breve al final como para poder responder. Si quieren, pueden irla a poner en el chat o la pueden ir guardando para cuando sea el caso. Les voy a platicar de un tema que está, creo que en la cabeza de todas y todos de alguna forma tal vez lo sepamos o no lo sepamos. El tema del cambio climático o los temas de naturaleza que cada vez se vuelven más hablados, siempre han sido relevantes, pero ahora esa relevancia se ve evidenciada por cómo está afectando a la sociedad. Y también cómo está afectando ya a las empresas, al gobierno, sociedad civil, está en todos los sectores. Entonces, esta visión que les voy a compartir habla de cómo el cambio climático se ve desde la perspectiva de las soluciones y más específicamente de las empresas. Entonces, es una perspectiva desde la innovación para un mundo mejor. Entonces, quiero empezar desde una visión que nos enseñan mucho en las pláticas, incluso en algunos casos en la universidad, en algunos, pues sí, desde la preparatoria incluso, que hablan de las revoluciones industriales. Siempre se nos habla de que la primera revolución industrial que cambió el mundo, hablamos de la mecanización, la energía de vapor, los telares, y esa fue una revolución por lo que implica estas condiciones de cambio, de cómo la sociedad se veía, había un punto de antes y un después a través de estos cambios. Después, una segunda revolución industrial ya tenía como un elemento fortuito importante la electricidad, la producción en masa, estas líneas de montaje. Ya se hablaba de una industrialización más aplicada y más a escala. La tercera revolución industrial es cuando fue el boom de las computadoras, de toda esta electrónica, informática, automatización. Después llegamos a esta cuarta que se habla de muy reciente, estos sistemas conectados, sistemas inteligentes, digitalización, de que tú puedas tener tu cafetera conectada al Internet, ¿no? Ese tipo de cosas que tienen que ver más con la conexión. Pero ahora, al día de hoy, estamos empezando a hablar de algo que ya es una quinta revolución industrial. Hay gente que sigue diciendo que es parte de la cuarta, pero mi percepción y la de muchas personas es que ya es algo propio. Hablamos de una quinta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, de estos sistemas inteligentes, estos sistemas que son capaces de tomar decisiones, de hacer un cambio y de generar un impacto autónomo a través de la información que tienen. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque en el contexto de cómo han sido las revoluciones industriales no se habla tanto de cuál ha sido su impacto. Pero, por ejemplo, veamos esta gráfica. Ha habido un impacto de que cada revolución industrial viene acompañada de mayores emisiones. Si vemos aquí las primeras revoluciones que ocurrieron en los 1800, 1900, primera y segunda, cada una tiene consigo mayores emisiones de gases de efecto invernadero, que en esta definición son cualquier gas que tenga un efecto en nuestro clima. Entonces, cuarta revolución industrial, ya llegamos a este pico grande de industrialización, de uso de energía, porque como sociedad usamos cada vez más energía, incluso más calor, implica más aires acondicionados, más frío, más calentadores. Y ahora en esta quinta revolución industrial tenemos este pico y esta exponencialización de tener más emisiones. Entonces, ya si lo vemos desde un punto de vista tecnológico, la cuarta revolución industrial que ya teníamos antes de la inteligencia artificial ya hablaba de ciberseguridad, de cómputo en la nube, de simulaciones, de impresión en 3D, de robótica. Ahora que hablamos de la quinta revolución industrial, hablamos de que todo esto está encapsulado en esta nueva herramienta o en esta nueva capa que hablamos de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué es tan importante? No solamente por qué es, sino por la velocidad que está teniendo. Creo que es importante resaltar que ChatGPT, esta herramienta de inteligencia artificial por texto que se volvió tan famosa, tardó solamente 5 días en alcanzar 1 millón de usuarios. Comparémoslo con cuánto se tardó, por ejemplo, un Netflix, un Airbnb, un Spotify. Netflix se tardó 3 años y medio en llegar al mismo impacto que ChatGPT se tardó 5 días. El tiempo se está acelerando de impactos, entonces hay que pensar para dónde se está acelerando para que esta transición pueda ser positiva. Entonces, cuando se habla, para dar un ejemplo claro, de ChatGPT, que se habla de inteligencia artificial, de todo lo que hace, ¿quiénes de ustedes se han puesto a pensar en cuál es el impacto ambiental de esta inteligencia artificial? Que a inicio puede ser un poco raro pensar, bueno, ¿qué impacto puede tener utilizar esto? Pues claro, el impacto de la energía es un consumo energético masivo.
Este es un primer estudio que incluso yo me atrevo a decir que ya es mayor el impacto que se ha calculado, pero en este estudio que fue creo que de inicios del año pasado, no, perdón, de finales del 2022, se hablaba de que son 24 toneladas de dióxido de carbono al día, 24 camiones de carbón, se pueden imaginar, siendo emitidos a la atmósfera día con día simplemente por la energía del uso de ChatGPT. Estoy hablando del uso. Para entrenarlo se requirió una escala tal vez 10 veces mayor. Entonces, son 9.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año que se emiten por estar utilizando nosotros como usuarios este tipo de herramientas. Y ahora, ¿eso cómo se ve reflejado? Tendríamos que plantar 412.000 árboles año con año solamente para capturar el carbono que se está emitiendo por utilizar este tipo de herramientas. ¿Esto por qué lo digo? Para ponerlo en contexto de que por más que sí tengamos un desarrollo que es positivo, que tiene una intención de generar un impacto real y positivo en el mundo, sigue teniendo su acción negativa. ¿Y qué pasa? Tenemos que nosotros encontrar las maneras de contrarrestar estas acciones negativas con algo que genera un impacto mayor. Y eso viene mucho de la plática. ¿Cómo podemos entender este mundo tan en constante cambio y en constante evolución que vivimos, pero ya desde la perspectiva no solamente de qué es a dónde vamos, sino a dónde podemos ir? Entonces llega de cara a nosotros la parte de la responsabilidad, la parte de la sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces se habla ahora de las dos revoluciones. Ya no solamente es la revolución de la quinta industrial, pero también estamos hablando de la revolución sostenible. Entonces la revolución sostenible es toda esta disciplina, toda esta escuela de pensamiento que habla de sostenibilidad, de economía circular, de ir más allá del reciclaje para pensar en sistemas más evolucionados, en climate tech, que es esta tecnología que se llama tecnología climática. Esta tecnología lo que busca es solucionar la crisis climática, solucionar el deterioro ambiental, y es algo muy interesante de lo que voy a platicar, pero entonces es importante entender que son dos cosas que están ocurriendo en paralelo. Entonces, ¿qué nos toca? Entenderlas y ver cómo encontrar el puente que las una. Y ahora, esta frase me gusta mucho, justo de Al Gore, que comentaban al inicio, que fue quien me entrenó en temas climáticos, la revolución sostenible. ¿Qué significa? Estamos en esta edad temprana de una revolución que tiene la magnitud de la revolución industrial, o sea, esa capacidad de cambio, y la velocidad de la revolución digital. Velocidad, refiriéndome a lo que decía hace poco, que un ChatGPT fue capaz de llegar a ese millón de usuarios en el tiempo que fue de 5 días. ¿Cómo hacemos que esa velocidad beneficie también al planeta? Entonces, para llegar a esta revolución sostenible, hay que pensar en cómo se puede generar este impacto, ya que es una revolución completamente nueva, porque su foco no es la industria, sino el impacto positivo. Tiene 4 etapas, que son 4 etapas que yo defino que son necesarias para poder hacer este cambio. La primera es la toma de conciencia. Aunque suene muy romántico o lo que sea, hasta que nosotros como sociedad no entendamos cuál es el impacto real de todo lo que está pasando en cuestión climática, en cuestión de deterioro ambiental, de la tala de bosques, de los incendios, de todo lo que está pasando, hasta que entendamos eso, vamos a poder hacer un cambio. Entonces, a partir de esa conciencia, hay un concepto que me encanta, que ahorita les voy a compartir, que se llama pensamiento sistémico. Cuando son problemas complejos, no podemos pensar las soluciones de manera simple. Tenemos que pensar soluciones interconectadas, que no significa que sean más difíciles, sino que significa que tomemos en cuenta los diferentes elementos que forman parte de la solución y que no lo veamos en islas, porque parte del problema en el pasado fue pensar que todo es separado. Ok, por un lado tengo la industria, por otro lado tengo la salud, por otro lado tengo la educación y por otro lado tengo el bienestar. Lo que nos hemos dado cuenta como sociedad más hoy en día es que todo está conectado. Yo no puedo tener un ambiente saludable y un ambiente donde yo me desarrolle en bienestar si tengo un ambiente que no tiene árboles, que tiene contaminación, que yo tengo que checar los índices de deterioro y de calidad del aire, como en Ciudad de México, para saber si ese día puedo salir a la calle sin cubrebocas. Es un deterioro en nuestra calidad de vida que está conectado cada vez más con la industria y con todo. Entonces, ese pensamiento en sistemas. Y a partir de ahí, entender estas condiciones interconectadas, de ahí proviene el cómo innovamos, cómo generamos nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, y al final nos lleva al cómo emprendemos o cómo como empresas estamos desarrollando nuestra parte que nos toca, que no somos la única que tiene que incidir, sino que es un conjunto de gobierno, sociedad civil, etcétera, pero cómo juntamos eso para generar un impacto. Entonces, ¿por qué se habla de una crisis climática? Aquí creo que es más momento de hablar de los temas de empresa, de innovación, pero no quiero dejar pasar el por qué es importante. Para quien no haya escuchado esto y sea su primera vez, o para quien esté escuchándolo por primeras veces, pero quiera entender más. Se habla de crisis climática, y esto lo voy a decir a muy grandes rasgos,
porque hay una relación directa entre dióxido de carbono y temperatura. No solamente es dióxido de carbono, también hablamos de otros gases, pero el carbono es el principal contribuyente. Entonces, aquí podemos ver las barras tienen que ver con las temperaturas, la diferencia de temperatura. Y la línea gris tiene que ver con las emisiones. Entonces, hay una correlación muy directa que podemos ver. Más emisiones, más temperatura. Es lo más importante que tenemos que entender. Más emisiones en la atmósfera hacen que más temperatura se quede atrapada en nuestro planeta. ¿Y por qué es importante? Es como cuando calentamos agua. Entre más calor haya, más empieza a burbujear el agua, que antes estaba en una forma estable y tranquila, más empieza a tener este movimiento, estas burbujas. En este caso, las burbujas estamos hablando de cambios en el clima, cambios en los fenómenos climáticos. Entonces, también hay una relación directa entre temperatura y desastres naturales. Y quienes estamos aquí viviendo en México, Latinoamérica, lo hemos vivido, lo hemos visto. No tienen que ser fieles creyentes en el cambio climático para decir que en su vida han visto más sequías, más deforestación, más altas temperaturas, más incendios forestales, más huracanes, más todo. Eso es un fenómeno que es medible, que se puede ver. Ustedes lo pueden ver en las noticias y hay una correlación directa entre emisiones, por un lado, temperatura por el otro, y cómo impacta a este mundo en desastres naturales. Entonces, es un problema de nuestro futuro, pero no solamente es un futuro, ya es un fenómeno de nuestro presente. Ya es un fenómeno que estamos viviendo y exhibiendo al día de hoy, entonces tenemos que empezar a ver cuáles son los impactos. Porque la gente habla de incendios, la gente habla de problemas, la gente habla de tal, pero no ha habido, y esto creo que es una falla en el discurso climático, una relación clara también desde el punto de vista social y económico, que son dimensiones claras del ser humano. Entonces, hablemos un poco del impacto económico. Si hablamos de la pérdida potencial, estamos hablando de que para 2030 puede haber una pérdida anual de 290.000 millones de dólares al año en el mundo. Es decir, esa pérdida se ve reflejada ¿por qué? Porque nos cuesta más caro a los gobiernos desarrollar formas de lidiar con más personas enfermas por golpes de calor, para poder generar las infraestructuras en las ciudades que puedan aguantar las inundaciones, para poder hacer estas soluciones que si hay un incendio, ¿qué pasa con toda la pérdida de hogares? ¿A dónde relocalizamos a las personas? Incluso pensemos un momento en nuestros amigos del Caribe. Una isla del Caribe, Jamaica, San Vincent, Granadinas, lo que sea, estas islas no tienen a dónde ir. Si se inunda la isla, ya hay planes incluso de movilización completa de una población del país. Es decir, hay países que están empezando a hablar con otras naciones de si mi país se inunda, ¿a dónde me llevo a toda mi gente? Ya son discursos que están pasando al día de hoy y son discursos importantes que tomar en cuenta, porque lo que al día de 2030 se habla de 290.000 millones de dólares, para 2050 hablamos de 20 millones de dólares al año. Entonces ya no solamente es un problema ambiental, que siempre lo ha sido, hablamos de que es la mayor pérdida. El PIB, el Producto Interno Bruto de los países, se prevé que puede reducirse entre un 20 y un 50% del Producto Interno Bruto completo del país a partir de estos fenómenos. Entonces, ya que entendamos esto, podemos ver, esta visualización se me hace fuerte, pero importante. Tan solo, esta es una foto de La Habana, Cuba. Y esta es una simulación de cómo se vería La Habana, Cuba con 3 grados de calentamiento. Ese es el nivel de inundación, sería completamente inhabitable, estaría bajo el agua. Creo que es importante empezar a hablar de estos discursos climáticos, no solamente hablar de números, sino visualizarlo, hablar de efecto. No nos vayamos tan lejos. Esto es un Puerto Vallarta en México. Este es el nivel de mar al día de hoy. Con una temperatura de 3 grados centígrados, veríamos un aumento en el nivel de costa y calles completamente inundadas. Sectores completos de las ciudades que ya no es que se hable de una inundación que vuelva a bajar el nivel del mar. Hablamos de que se movería completamente la línea de costa 5, 10, 15 metros hacia la tierra. Entonces, cualquier persona viviendo en zonas costeras alrededor del mundo es una vida impactada, es un cambio completo en la forma en la que vivimos. Entonces, es importante entender todo esto y no por ser catastrófico, sino por mostrar todas estas dimensiones de la crisis. Entonces, ya viéndolo a nivel de costos, ¿cuál es el costo del carbono? Ya no solamente hablamos de un costo ambiental, es inestabilidad política, inundaciones, sequías, daños, acidificación en el océano. La mayor crisis migratoria que se espera en la humanidad puede provenir de que la gente en Sudamérica pierda sus casas y tenga que irse a Norteamérica, no por buscar una vida mejor económicamente, sino simplemente que la tierra ya no da para que esta gente viva ahí. Entonces, es importante entender que todos estos problemas y estos fenómenos están interconectados para poder pensar en una solución. Y ahora, habiendo entendido esto,
¿Qué es la causa? Hablamos de gases de efecto invernadero, pero cuando lo vemos en las mayores fuentes, casi siempre pensamos en la industria y en la chimenea, pero también las prácticas de quemar cultivos que son tan comunes en nuestra agricultura también son parte del problema. Los fertilizantes químicos que generan emisiones son parte del problema. La agricultura a escala industrial, por ejemplo, no por ser explícito, pero las flatulencias de las vacas es una de las mayores fuentes de impacto. Un segundo, voy a apagar un ventilador que se prendió. Una disculpa, empezó a hacer ruido. Hablaba del tema de la producción petrolera, hablaba del tema de la quema de bosques. Incluso hay un fenómeno que no se habla mucho, pero la pérdida del suelo congelado en el Ártico, si yo derrito el suelo que está congelado, por ejemplo, en el Polo Norte, en Noruega, en Finlandia, ese suelo contenía un carbón y ese carbón ya no se está capturando. Entonces, si yo libero ese carbón a la atmósfera porque se está derritiendo esa tierra, lo que también nos va a causar es que a largo plazo implica que todas esas emisiones guardadas se salen a la atmósfera. Y entonces es un efecto en cadena, porque yo caliento, ese calentamiento derrite los polos, ese derretimiento de polos causa más emisiones, y ese ciclo pues sigue en aumento y en aumento y en aumento. Entonces es importante entender qué es lo que está pasando y cómo está pasando para nosotros también poder tomar mejor. Entonces, habiendo entendido el problema, habiendo entendido el rol de todo esto, ahora hay que pensar en cuál es la innovación que debemos tomar pues para la sostenibilidad, para hacer este mundo mejor que del que estamos hablando. Denme un segundito, perdón, para cerrar una puerta que se está moviendo. Y ahora hablemos del rol de la innovación para la sostenibilidad. Ya entendimos el problema, ya hablamos un poco de las causas. Ahora, ¿cómo podemos resolverlo? Cuando les mostraba la gráfica de incrementos de temperatura, mostré hasta el día de hoy, de hecho creo que era del 2020. Pero ahora es momento de pensar en cuál es el futuro climático al que vamos a aspirar como humanidad. Porque estas que muestro aquí son algunas de las proyecciones. La roja, que es la más preocupante, es si no hacemos nada. Si seguimos como estamos como sociedad, ya no estamos hablando de un calentamiento de hasta ahora que va 1.4, 1.45 grados, casi 1.5 a nivel mundial. Nos vamos al triple, al cuádruple. Hablamos de que se pudieran triplicar las emisiones a nivel global para el 2100, 2050. Entonces estamos hablando de que sin políticas climáticas, para ahí es para donde vamos. Con las políticas actuales, es decir, si no hubiera políticas, vamos para allá. Con las políticas actuales, si los gobiernos se comprometen a cumplir con lo que están prometiendo, y ahí yo quiero resaltar, o sea, tiene que ser un punto de cumplimiento. Si es que realmente todo lo que se promete hoy se cumple, estamos hablando de un aumento de 2.5 a 2.9 grados centígrados. Sigue siendo insuficiente, sigue siendo un mundo quemado, un mundo cálido, un mundo donde la costa aumenta. Para llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que buscar lo que llamamos los caminos del 2 grados centígrados o del 1.5 grados centígrados. Entonces, tan solo vean la diferencia entre el no tener ninguna acción a donde tenemos que llegar. Existe ese gap, existe ese agujero entre dónde estamos y dónde tenemos que llegar. Y ahí es donde viene el rol de la innovación, porque para lograr resolver esto tenemos que pensar en ese impacto. Ahora, al hablar de sostenibilidad, pensemos en las tres P's, como las hablamos. No solamente es el planeta, sino al desarrollar soluciones, tenemos que pensar en las personas y tenemos que pensar en la prosperidad. Es decir, no podemos pensar en un mundo donde no hagamos daño a la naturaleza, pero que la gente siga viviendo en la pobreza. Ese no es el mundo al que aspiramos. Tiene que ser un mundo inclusivo, un mundo mejor. Entonces, las soluciones tienen que ir de la mano personas, planeta y prosperidad. Entonces, ya yendo al tema de la innovación, esta matriz, tal vez alguien aquí ya la conozca, pero es algo que creo que es importante resaltar. Existe la matriz que se llama Henderson-Clark, que habla de los cuatro tipos de innovación. En el eje vertical, de horizontal, perdón, tenemos la tecnología. Tenemos tecnología nueva o tecnología existente. En el tema de mercado, podemos hablar de mercados nuevos o mercados existentes. ¿Qué es hablar de un mercado nuevo? Imagínense la primera vez que alguien puso un panel solar. Y eso no existía, era crear un nuevo mercado. Entonces, ahorita hay mercados nuevos que se están generando, pero hay mercados que también ya existen, que ya llevan mucho tiempo, como, pues, por ejemplo, ahorita ya el panel solar lleva tiempo. Entonces, me voy a poner a pensar en el ejemplo de los paneles solares. Si hablamos del primer panel solar, el primero primerito, era nueva tecnología,
y era un mercado que no existía. Las energías renovables, pues en algún momento fueron nuevas. Entonces era innovación radical. Pero después hablamos de que ya existían el mercado de los paneles solares, pero estamos que generando nuevos materiales que sean más eficientes, que sean con menor impacto ambiental en la minería. Entonces, estamos hablando de que sigue siendo una innovación, pero ya no es radical. Ahora es innovación disruptiva, porque ya es un mercado que existe, pero estoy creando nueva tecnología. Ahora, cuando hablamos de innovación incremental, hablamos de que es tecnología que ya existe y es un mercado que ya existe, pero sigue siendo importante. Es decir, si con el panel actual yo lo hago más eficiente, que genere más electricidad, sin tener que cambiar los materiales, sino como cambios en el diseño, cambios en otra cosa, es una innovación incremental. Otro ejemplo, el de los iPhone o de los celulares. Empezó el iPhone 8, 9, 10 y ¿qué le mejoran? El procesamiento, la memoria, la cámara, pero ya no estoy creando algo nuevo. En algún momento el iPhone fue algo radical, después fue disruptivo y después fue incremental. Y ahora pensando en mercados nuevos para tecnologías existentes. ¿Eso qué implica? Y esta me encanta, porque habla de cómo usar tecnología de un sector y extrapolarla a otro sector. Entonces, ¿qué pasa si yo meto el panel solar en la industria automotriz? Estos nuevos autos eléctricos que están como prototipando, que tuvieran el panel, que el techo estuviera hecho de panel solar. Entonces, bueno, estoy hablando de que el auto se carga cuando yo estoy manejando. Entonces, es importante entender estas formas de innovar porque nos hablan de todas las posibilidades que hay. Porque casi siempre cuando pensamos en innovación, intentamos ser, somos críticos y decimos, si no es una innovación radical, algo totalmente nuevo que cambie las cosas, no la quiero. Pero la realidad es que estos cuatro tipos de innovaciones son igual de importantes e igual de válidas. Tenemos que tener innovación que sea nueva, valga la redundancia, pero también tenemos que innovar sobre lo que ya existe. Y es importante tener todo esto mapeado para poder generar este impacto a futuro. Ahora, quiero tocar base rápido en el concepto de pensar en sistemas porque pensar en sistemas es importante para poder entender la magnitud del problema y generar soluciones innovadoras, emergentes. Entonces, imagínense como en estas imágenes cada puntito como siendo un elemento o una disciplina o una solución. Voy a ir rápido por estas. Cuando hablamos de interconectividad, en vez de pensar en desconexión, yo busco interconectar cuando son disciplinas que tal vez yo uno a cosas, por ejemplo, uno mi panel solar, uno el coche, uno un sistema inteligente, uno inteligencia artificial, conecto cosas para crear algo nuevo. Dejar de pensar, y este es el segundo, en lo lineal para pensar en lo circular. Ahorita me voy a meter un poco a hablar de economía circular, pero hablamos de cómo los resultados pueden servir para alimentar a las causas, cómo los desechos, entre comillas, pueden servir para alimentar a la cadena de valor, cómo la información se puede aprovechar mejor y que no tengamos que estar reinventando la rueda a cada rato. Dejar de pensar en cajas para pensar de forma emergente. Si nosotros pensamos solamente en por ejemplo, esta es la industria automotriz. La industria automotriz no tiene por qué meterse en la alimentación. Ok, estamos generando barreras, pero ¿qué pasa si rompemos barreras y decimos cómo la industria automotriz podría participar en la educación y en la alimentación? Y entonces empezamos a generar, ok, modelos de transporte donde yo pueda recolectar la comida que se está desperdiciando para alimentar a más personas. Es un modelo emergente que surge de conectar sectores totalmente desconectados, aparentemente. Dejar de pensar en las partes y pensar en el todo, en cómo las cosas se conectan, cómo se conecta la sociedad civil con el gobierno, cómo se conectan los proveedores con los clientes, etcétera. Dejar de pensar en análisis, es decir, en ver las cositas por separado y empezar a sintetizar, a ver cómo todo eso puede juntar y crear valor y empezar a generar relaciones. Imagínense un mundo, y esto es algo aspiracional, donde las industrias que son competencia sigan siendo competencia, pero puedan colaborar. Es un mundo que se nos hace muy difícil de pensar, ¿no? En un mundo donde las dos refresqueras más grandes del mundo hicieran una alianza para cuidar el agua, ¿no? Lo pongo sobre la mesa. No hablo de que es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana, pero aunque seamos competencia, existe la competencia justa, existen los propósitos comunes, porque aunque yo sea una industria que hace chips y tú haces chips o tú haces celulares, seremos competencia. Yo quiero abarcar mercado, tú también, pero eso no quita el hecho de que tenemos objetivos comunes. Buscamos la telecomunicación, por ejemplo, en el caso de los celulares. Entonces, seas tú, sea yo, hay que entender que queremos mejorar la sociedad, lo que llamamos un negocio para el bien común, donde el negocio deje de ser su único rol, el generar dinero, pero también cómo generar un impacto positivo con sus productos, con sus servicios, con sus soluciones. Entonces, aquí está el ejemplo de la economía circular. Es algo donde hablamos de sistemas conectados. Entonces, economía circular habla de que utilicemos y revaloricemos
las cosas durante el mayor tiempo posible. Dejar de pensar, por ejemplo, en el plástico de un solo uso y pensar en un plástico que pueda reintegrarse a la cadena de valor. Pero no solamente reciclar, porque muchas veces la gente se queda en yo reciclo y ya, sino más bien tener un pensamiento más optimización. ¿Cómo yo optimizo mi recurso para que en vez de que tenga que reciclar mi, no sé, mi botella de plástico, la reuso, la puedo limpiar y cuando termine de usarla, tal vez la corto y la convierto en una maceta? Es pensar en esas dinámicas diferentes. Mutualización, que es lo que yo les decía. Tal vez yo compito con la empresa de al lado, pero ambos podemos llegar a un acuerdo que nuestra basura, nuestro residuo, porque la teoría de la economía circular es que la basura no existe, que nuestro residuo se vuelva aprovechable y que tengamos alianzas, que podamos darle valor a lo que actualmente se desecha y podamos pensar en este concepto de regeneración. Voy a tocar un poco el tema de regeneración más adelante, pero quiero mantener esa palabra, regenerar, ir más allá de simplemente no causa un daño, sino cómo genera un impacto positivo. Es decir, no solamente es cómo quito las emisiones de carbono, sino cómo, por irme a lo sencillo, cómo planto árboles, cómo mejoro la eficiencia energética, cómo genero seguridad energética para que la gente no tenga que quemar madera, sino que pueda tener acceso a energías más limpias, etcétera. Y también optimizar la cadena de suministros. Esta imagen se me hace muy importante, que es irónico. Esta es una foto que alguien puso en una vez en redes sociales en Estados Unidos. Peras crecidas en Argentina y empacadas en Tailandia. Y se pusieron a dibujar este mapa que se me hace una locura. A ver, yo mandé a hacer peras en Argentina, las tuve que mandar al otro lado del mundo, Asia, simplemente para ponerlas en este paquetito y las regresé de nuevo al continente de las Américas, a Estados Unidos, a que se consumiera. Esto no tiene ningún sentido. Es una causa de contaminaciones, es una causa de ineficiencias que al mismo tiempo son ineficiencias económicas. Yo como productor en Argentina, ¿cómo me aseguro de que me salga más barato venderle a argentinos en vez de estar haciendo este movimiento global que es una causa de pérdidas y de ineficiencias y de todo? Entonces, al buscar estas innovaciones que busquen un cambio positivo, tenemos que pensar en el riesgo, porque es el mayor punto. Si ustedes alguna vez han querido innovar en una empresa, en una organización, la primera barrera que les ponen es, ¿y si no funciona? ¿Y si no tienes razón? ¿Y si esto me sale muy caro y termino perdiendo? Entonces, es importante entender la innovación no como un proceso absoluto de ganas o pierdes, sino que cada vez que haces algo, cada vez que propones una innovación, una solución, si funciona, excelente y busco mejorarla. Pero si no funciona, ¿cómo genero mecanismos resilientes donde yo no me detenga y diga, bueno, no funcionó, next, siguiente? Sino que diga, bueno, esto que no me funcionó, ¿cómo lo uso como un aprendizaje para que la siguiente cosa que hagamos sea mejor? Y me gusta esta línea garabateada porque es cómo funciona el progreso. El progreso no es lineal. Se nos ha enseñado que el progreso es lineal, pero el progreso es un garabato caótico que no tiene forma y con el tiempo se va haciendo más constante, más establecido y también es importante entender cómo generamos los recursos. También es obvio, ¿no? No tenemos que perder todos nuestros recursos en no poner todos los huevos en una canasta, como le dicen. Entonces, esta gráfica verde es cuánto dinero le pongo. Al inicio que todo es caótico, no le voy a poner todos mis recursos. Ok, voy a ser inteligente y voy a validar mis mayores riesgos, voy a empezar a validar para mitigar ese riesgo de innovación. Entonces, ya vi que mi mayor riesgo está mitigado, es decir, ya hice las entrevistas de que va a haber un cliente que lo quiere, ya hice mis pruebas en laboratorio, ok, entonces ahora sí le meto más dinero, ya hago el prototipo chiquito, hago más dinero, prototipo grande, ya funcionó, creo una empresa, hago un negocio, empiezo a vender, empiezo a escalar, pero eso tiene que ir parte por parte, entendiendo que si no lo hacemos así, nos estamos poniendo al riesgo de que si metemos todo el recurso al inicio, vamos a tener la idea falsa de que fallamos y de que no lo podemos hacer. Esto es una invitación a replantear la forma en la que vemos la innovación, no como un ya perdí, ya fallé, sino, ok, cómo eso se convierte en un aprendizaje para que la siguiente vez sea mejor. Y ahora, cuando se habla en la innovación corporativa, se suele hablar de los dos ciclos de la innovación, que es ir hacia afuera e ir hacia adentro. Porque el mayor error que yo he visto en emprendedores o en innovadores es que se quedan en una, o se quedan afuera y no interiorizan, o se quedan adentro y no van para afuera. Entonces, viendo este ciclo, ¿no? Empezamos con este cuadrito. Siempre se empieza por tomar una decisión, como se ve en la figura de aquí al centro. Y después tenemos que idear, tenemos que pasar por un ciclo de generar ideas, pasarlas a un prototipo y hacer una medición. Es decir, yo genero una medición en el modelo de negocios, en la tecnología, y yo internamente genero mis prototipos internos y lo mido. Genero mis simulaciones, genero mis modelos, estimaciones,
Y una vez que ya tengo una idea de qué puedo sacar al mundo, lo pruebo. Y esta es la parte importante. Yo ya terminé de hacer mi aseguramiento interno y antes de sacarlo a mercado, yo voy a hacer una hipótesis. Ok, yo ya tengo, no sé, esta taza que está hecha con un material más renovable. Ya la diseñé, ya tengo aquí el prototipo, la voy a sacar a mercado, pero no la voy a sacar a mercado a lo loco. Voy a sacarla con una hipótesis primero. A ver, yo pienso que mis clientes la van a querer comprar. Yo pienso que el precio es adecuado. Yo pienso que la calidad es buena. Yo pienso que el mercado es este. Mi mercado es la gente a la que le gusta las tazas bonitas con materiales renovables. Y ya yo lo pruebo. Y a partir de que eso, yo mis aprendizajes y regreso al mismo punto del centro. Tengo que tomar otra vez la decisión. Ok, ¿qué aprendí? ¿Le sigo? Tengo que cambiar algo y a partir de eso vuelvo otra vez al proceso interno con nuevos aprendizajes de idear, crear nuevos prototipos, medir y lo vuelvo a sacar al mundo. Es un ciclo de ir y venir, ir y venir. No es un ciclo donde terminemos algún día de aprender. Incluso los grandes corporativos lo seguimos haciendo. Tal vez es un proceso más lento o un proceso que no se ve tan claro, pero siempre es eso, es un ir y venir entre el ya probé lo que funciona, lo busco mejorar, lo mejoro, lo cambio, lo pruebo y sigo. Porque si nos detenemos en esa falacia de pensar que ya funciona, mi producto es perfecto, lo vendo y me siento a ver cómo vende, estamos perdiendo clientes, estamos perdiendo oportunidades de ser mejores, estamos perdiendo oportunidades de ser más sustentables, más sostenibles. Entonces es por eso que siempre es bueno innovar. Y ahora, en esta época de la inteligencia artificial, podemos innovar con inteligencia artificial. Esta es una diapositiva que está hecha por una consultora que se llama Board of Innovation, que es de innovación, que nos habla de que se puede exponencializar la manera en la que innovamos, que en vez de que tarde meses, puede tardar semanas. Este es un proceso de innovación que proponen, que es cómo innovar y cómo generar una propuesta de producto o de algo en una sola semana, en vez de hablar de meses. Porque yo puedo preguntarle a la inteligencia artificial, a ver, ayúdame a obtener la información que existe, ayúdame a idear, a generar nuevas ideas, ayúdame a generar lo que llamamos, hay un concepto que se llama encuestas sintéticas o clientes sintéticos. Eso significa que yo le puedo decir a la inteligencia artificial, ahora más que nunca, actúa como una persona que tuviera este problema. Actúa como un cliente que tiene un problema de transporte público porque no pasan los camiones a su casa y quiero que me ayudes a generar una solución. Y la inteligencia artificial lo que te permite es ser más rápida, ser más rápido. Eso no implica que tengamos que desconectarnos del mundo real, porque esto, si me regreso, es el primer proceso. Yo genero ideas internas, pero con la inteligencia artificial lo hago y tengo que todavía salir al mundo a probarlas. Entonces, lo valido, genero soluciones y genero un producto y puedo innovar. Entonces, la propuesta es ocupar estas tecnologías también para mejorar la forma en la que proponemos soluciones. Ahora, ya que nos metemos específicamente al tema climático, se habla mucho del clean tech o del green tech o del climate tech. La verdad es que no hay una definición final de qué son las tecnologías. Hay escuelas de pensamiento que dicen, no, esta es esta, pero digamos, a nivel general es importante diferenciar entre las tecnologías que nos ayudan a ser más limpios hoy y las tecnologías que nos ayudan a responder a la crisis climática. Es decir, está la energía renovable, pero la energía renovable no va a evitar que los bosques se pierdan. Yo tengo que, aparte de meter nuevas energías, tengo que restaurar mi naturaleza, tengo que generar captura de carbono en algunos casos, no necesariamente tecnológica. Yo puedo generar captura de carbono con la naturaleza, puedo generar mecanismos de energía limpia. Entonces es importante entender que todas estas cosas son igual de importantes en el mercado, porque podemos verlo desde esta otra perspectiva. La mitigación es dejar de impactar y la adaptación es saber navegar en este mundo nuevo, en este mundo al que estamos viviendo. Entonces, ahí, por ejemplo, me gusta mucho esta imagen porque hablamos de la mitigación como dejar de que el agua entre a nuestra casa y la adaptación es nadar en este mar, que ya se nos inundó la casa. La verdad es que este mundo ya se empezó a inundar. No, o sea, tanto filosóficamente como explícitamente. Tengo la oportunidad de conocer a un amigo en Brasil, en Porto Alegre, y si ustedes investigan Porto Alegre, Brasil, van a ver que tuvo su peor inundación en la historia. Entonces, realmente hablamos de, en verdad, cómo me estoy adaptando. El fenómeno que pasó en Acapulco del huracán que nunca antes había vivido. Es una situación muy difícil, pero también es importante hacernos la pregunta igual de difícil. ¿Qué pasa para el próximo? Porque no sabemos si va a ser en 10 años o en 100 años, pero va a haber un próximo. Entonces, ¿cómo nos adaptamos? Entonces, las soluciones más inteligentes de alguna forma intentan hacer estas dos cosas. Evitar que nos inundemos más, evitar que hagamos más impacto, digamos, y adaptarnos a la realidad en la que estamos. Entonces, hablamos de temas de transición energética justa.
Ahí hablamos ya del tema de justicia social. No se trata de que yo pongo renovables, pero la misma comunidad que nunca tuvo acceso a electricidad sigue sin acceso a la electricidad. No, se trata de cómo innovo, pero es innovación también que mejore la calidad de vida de las personas, que mejore el acceso, porque si no, la comunidad que no tiene acceso a electricidad va a seguir teniendo que calentar su comida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener una estufa de gas o va a calentar con leña, lo cual es un tema que sigue generando emisiones, ¿no? Entonces, mejorar las condiciones de las personas también nos ayuda a lidiar mejor con la crisis. Entonces, entendiendo esto, les digo rápido este concepto de regeneración, que es a lo que ya estamos empezando a apostar como industrias, pero también como gobierno y también como sociedad civil. Regeneración implica que no solamente evito dañar más al ambiente, sino que también yo estoy buscando las maneras de cómo limpiar ese daño. Cómo si teníamos un ecosistema de manglares que ya no existe, cómo plantamos más manglares. Si estamos hablando de que los corales se están destruyendo, ¿cómo generamos soluciones basadas en los océanos para poder restaurar los corales? ¿Cómo restaurar la agricultura? La agricultura actual está dañando los suelos, está haciendo que el suelo sea cada vez menos productivo, porque si no plantas maíz ya no puedes plantar nada. Entonces, ¿cómo sano a la tierra para poder seguir plantando, para poder regenerar la biodiversidad, para generar y reintroducir especies en peligro de extinción? Eso, la economía de la regeneración, es algo que vamos a estar escuchando más en los próximos años. Entonces, si ustedes quieren innovar, vean también por ese lado, no solamente cómo daño menos, ni cómo me adapto más, sino cómo sano a este mundo. Entonces, otro punto de invitación, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer para generar estos negocios más sostenibles? Es, ¿cómo puedo utilizar lo que actualmente se desecha? ¿Cómo puedo generar alternativas verdes para este producto? Siempre puedo pensar, nunca hay nada perfecto. Hay cosas perfectibles. Incluso el producto más sustentable o sostenible que conozcan tiene forma de ser mejor. Entonces, ¿cómo puedo generar algo mejor para este producto, para este servicio? Hagan ese ejercicio de pensamiento en cualquier industria, en lo que sea, les aseguro que van a encontrar oportunidades. ¿Cómo puedo sustituir esto con algo que tenga menor impacto? ¿Cómo puedo cerrar el ciclo de este servicio solución? Es decir, lo que actualmente es basura, entre comillas, ¿cómo lo meto a la cadena de valor? ¿Cómo reparo la computadora vieja en vez de tirarla al deshuesadero? Todo eso son preguntas válidas y son preguntas importantes. Ahora bien, bueno, esta es una invitación. Sustituye todos tus podría por el cómo puedo. Simplemente este cambio de pensamiento de lo hipotético a lo accionable ya es suficiente para empezar a generar toda clase de ideas y soluciones. Ahora viéndolo, creo que es un punto final en el que quiero también hacer en la plática. ¿Cuál es el rol de nosotros como empresas? Cuando hablamos del impacto social, ambiental y de gobernanza, ya es algo por lo que también nos estamos midiendo. Cada vez más las empresas hablan del famoso ESG, ASG o ESG, por sus siglas en inglés, que es cómo reporto en lo ambiental, cómo reporto en lo social, en la gobernanza. Podemos hablar del distintivo de empresa socialmente responsable, que también ve estos temas. Pero al final, creo que es importante entender que no solamente hay que hacerlo porque es lo correcto, sino que también hay muchos estudios que dicen que también te va mejor. Aquí a la derecha hay una gráfica de cómo le va mejor a las acciones de las empresas que son más responsables. A la industria de la comida puede obtener hasta 32-33% mayores ingresos por ser mejor. Puede ser algo que nos han vendido la idea de que no se puede, que si soy sustentable voy a perder dinero. Pero no, yo les aseguro que en todas las industrias, sin excepción, hay maneras en las que tú puedes generar más negocios siendo más responsable con el ambiente y siendo más responsable con las personas. Entonces, si algo se van a quedar grabado de esta plática es que sí se puede, y no solamente se puede, sino que también va a mejorar a la empresa. Quitarnos este mito de que nos va a ir peor, de que me va a costar más dinero. Ok, sí, al inicio es una inversión, pero al futuro va a ser mejor. Ahora, también hay que entender que ya hay una inversión. En el 2016, la inversión de tecnología climática, como se le llama la tecnología que describía para adaptarnos, era de 6.6 billones a nivel global. En 2021 era de 32. Entonces es casi 5 veces más la tendencia de inversión. Y esto es de 2021. Si lo vemos, 2024 sigue para arriba. Entonces es entender que ya la gente está viendo el valor, las industrias, los gobiernos le están invirtiendo. México es el cuarto país que tiene las condiciones sistémicas para emprendimiento dinámico. Es una palabra medio rara. Condiciones sistémicas para emprendimiento dinámico. ¿Eso qué significa? Que podemos generar nuevas ideas, nuevos emprendimientos. Tenemos las condiciones en la región, aunque a veces no sean tan claras, aunque a veces parezca que no las tenemos, podemos generar emprendimientos, innovaciones, acceso a fondos, y también hay cada vez más inversionistas que están metiéndole dinero a estas causas. Ahora también es bueno ver
que hay tecnologías más maduras que otras. Hay tecnologías como la solar y la eólica que ya están en su punto donde hay muchos negocios, hay muchas empresas, pero si ven en esta diapositiva, hay muchas tecnologías que apenas están empezando a generar expectativa. Esta es la curva de hype, en español sería como la curva de la expectativa. Hay muchas cosas que tienen expectativas muy altas, como las proteínas alternativas, como las comer, comer insectos, ¿no? Como la harina de grillo que existe en México, cosas así que está en su punto de que no sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre, pero también hay otras cosas que ya se calmaron. Entonces es importante entender que hay cosas que son más maduras que otras, pero no por ser menos maduras significa que no van a ser relevantes. Hay cosas que son relevantes hoy, las de la derecha, y hay cosas que van a ser relevantes mañana, que son las de la izquierda, pero sigue siendo importante considerarlas porque forman parte de este futuro de los negocios. Ahora, eh, ya sé que estoy sobre el tiempo de los 40 minutos, pero para dar espacio a preguntas, ustedes por favor váyanlas poniendo en el chat o lo que quieran. Quiero nada más cerrar con el cómo es posible económicamente. La energía solar es una demostración de que sí se puede. En los años 70 costaba 76 dólares cada watt de potencia. Hoy en día, bueno, al 2015, porque incluso ya es menor, es de 30 centavos. Se redujo en un 98.7% el costo de la energía solar. Y hay una regla que lo dice, es la regla de Wright o la regla de oro. Dice que los costos para hacer algo nuevo se disminuyen 20% cada vez que la producción se duplica. Entonces, es por eso que es importante generar nuevos mercados, porque si yo entro a un mercado nuevo, claro, va a ser más costoso, pero la regla nos dice que a la larga, cada vez que la producción se duplica, el costo va a aumentar un 20%. Entonces, llegamos a una curva como esta en cualquier tecnología. ¿Y por qué es importante? Hablando en el caso de energía, estas son las tendencias de reducción de costos de todas las energías. Están las energías solares, también está el carbono, el petróleo, pero hay un punto que quiero resaltar, y este es el punto que yo lo llamo la transformación radical para el mundo en la matriz energética. Porque en ese punto rojo que ven, si seguimos la línea que es amarilla, que es la energía solar, y la energía del petróleo, que es la energía que está, bueno, que son las otras energías, es la primera vez en la historia donde la energía renovable es más barata. Entonces, ya no tiene sentido económico contaminar. Quiero que sea algo que resuene también en la mente de ustedes. Ya no tiene sentido económico contaminar. Si nosotros estamos contaminando, si estamos utilizando combustibles no renovables o energías no renovables, no simplemente estamos dañando al medio ambiente, ya no tiene sentido económico, porque es más barata la energía renovable. Tiene una inversión, pero si lo vemos a escala y hacemos el modelo de negocios, es más barato hacerlo así. Entonces, ese es el punto de inflexión del mundo. Y también veamos el caso de Estados Unidos. Aquí está el otro punto de inflexión. Este es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el verde, y de las emisiones de carbono, que es el azul. Este es el segundo punto de inflexión más importante. Por primera vez en la historia, estamos desacoplando el crecimiento de un país en su economía del impacto en el ambiente que tiene. Entonces, Estados Unidos ya se proyecta que puede ser un país que siga creciendo, que siga yéndole mejor y que contamine menos. Entonces, ese punto de inflexión es el punto al que buscamos llegar, como empresas, como industria, lo que sea. Ese es el punto. Entonces, esto me lo voy a saltar por los tiempos, pero creo que es importante cerrar con, por ejemplo, nosotros como empresa ya lo estamos haciendo, estamos invirtiendo en tecnologías como calor descarbonizado, Power to X, que son las energías limpias, en redes inteligentes, en digitalización, en almacenamiento energético, inteligencia artificial, porque estamos apostándole a ese futuro, porque entendemos que si nosotros seguimos con lo de siempre, no vamos a lograr hacer ese punto de inflexión. Entonces, igual por los tiempos me voy a saltar algunas cosas, pero quiero llegar a este punto. Para hacer esta solución a futuro, no podemos hacerlo solos. Suena muy romántico, pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que juntar sector público, tiene que trabajar cada vez más con sector privado, con centros de investigación, con academia, con startups, para realmente generar estas soluciones, porque, como les decía, tenemos que hacer más alianzas, tenemos que hacer más sinergias entre público, privado, academia, gobierno, todo. Y ahora pasar a la acción. Esto, y lo voy a dejar un segundo en pantalla en lo que cierro, son un artículo que dice 100 tecnologías que las personas deberían estar trabajando en. Y estos son 4 libros que yo recomiendo si quieren seguir trabajando más o conocer más de estos temas. Entonces, lo dejo un segundo para que le tomen foto, para que tomen un escaneo del código y demás. Y creo que sería bueno que también si tienen intención, que también lo sigan trabajando. Entonces, esas son las recomendaciones. Voy a cerrar con esto. Hoy sabemos cuáles son los retos.
Si se nos venía la ola del COVID-19, la ola de la recesión económica viene más fuerte, por temas geopolíticos globales, por las situaciones de conflicto en el mundo, pero la ola del cambio climático viene más grande. Esa es la ola detrás de todas las olas. Si pensábamos que el COVID-19 fue un impacto que nos movió como sociedad, el cambio climático viene más fuerte. Entonces, si hoy sabemos cuáles son los problemas, hoy tenemos más información de las causas, está esta página que la voy a poner en el chat que se llama Climate Trace, donde pueden saber específicamente de dónde vienen las emisiones en todo el mundo. Y ahí pueden saber que ya sabemos dónde están los problemas y también sabemos cuáles son las soluciones. Las soluciones, y esta imagen me gusta porque van de la mano. No es que sea renovables y ya, no es que sea mejor agricultura y ya, sino que tenemos que juntar todo eso en este pensamiento sistémico que hablaba al inicio, de cómo todo esto se conecta para juntar las soluciones y para poder elegir cuál de estos futuros queremos. El futuro de siempre, donde tenemos catástrofes casi predichas, o el futuro consistente en el cual podemos generar un impacto mejor para un mundo mejor. Nos toca unirnos a esa revolución sostenible para generar este impacto. Muchas gracias por el espacio, gracias por unirse y quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias.